Buenas tardes, buenas noches. Eh, Quiero iniciar con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer todos juntos para que no iniciemos sin nada más. ¿Ok? Les saludo a todos con mucho gusto. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros para que nos ilumine y que aprendamos lo que tú nos quieras enseñar. Amén. Bien, continuamos con el tema del martes pasado, que hablábamos sobre la introducción del derecho sacramental. Ya estoy por terminar ciertamente esta introducción y pasaría a hacer ya a ver lo de que es el sacramento del bautismo. Ustedes pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y al final voy a tratar de responderlas. Voy a dejar un espacio para responder y también saludar a los que hayan escrito en el chat. Quizás no pueda saludar a todos los que están viéndome porque no alcanzo a estar saludando y dando el tema. Entonces, daré preferencia al tema y ya al final daré un espacio para preguntas y saludarles también a todos y agradecerles por estar aquí conmigo siguiendo esta transmisión. Bien, entonces entramos de lleno a la continuación del derecho, de la introducción del derecho sacramental. Eh, la diversidad litúrgica y unidad del misterio. La riqueza de la liturgia se expresa según las diversas culturas. Tenemos que entender esto. Según la liturgia se celebra según las culturas, porque hay que respetar la cultura. De aquí se habla de la inculturización. Ustedes se dan cuenta que hay países donde se bailan dentro de la misa, donde incluso hay ritos, por ejemplo, el rito de la paz, que se cambia al inicio de la misa en lugar de hacerlo antes de la comunión. Esto tiene mucho que ver con la cultura de cada país o de cada nación. ¿Por qué? Porque es necesario entender la cultura para poder evangelizar. No podemos llegar a evangelizar y aprende lo que yo te quiero dar así nada más. No, es evangelizar de acuerdo a la cultura, no para eliminarla, sino para darle el sentido cristiano que se merece y para que la gente lo vaya entendiendo, que no se vea una imposición, sino más bien una, no mezcla, pero sí una evangelización y una cristianización, pero sin imposición. ¿Sí? Entonces por eso se habla de que la liturgia es muy rica porque se celebra según los lugares. Incluso yo que soy de México, soy el padre Javier Castrejón Flores, tengo mi especialidad en Derecho Canónico, eh, por eso está en este tema, Derecho Sacramental. Eh, yo que soy de México, allá he visto que en diferentes regiones de México, incluso las celebraciones no son iguales. Es más, la forma de cantar los cantos incluso varía según los lugares, las regiones. Bien, por eso la riqueza de la liturgia se expresa según las diversas culturas, es decir, es muy rica, es muy amplia. Claro, se mantiene lo esencial, no cambia lo esencial. Los sacramentos tienen las cosas muy esenciales y eso jamás se va a cambiar. ¿Sí? Los elementos esenciales nunca se van a cambiar dentro de los sacramentos y eso es lo que tenemos que ir evangelizando y dando a entender para que se pueda adaptar según la cultura. Es lo que se llama la inculturización del evangelio. Bien, desde el derecho canónico, y ahora voy a usar ya el derecho canónico porque ya es lo que entramos directamente, se habla que estamos hablando del cuarto libro del derecho canónico, cuarto libro que se llama Función de Santificar, ¿sí? La función de santificar de la iglesia. Esto es el cuarto libro que se maneja en el Código de Derecho Canónico. Por lo tanto, este cuarto libro es extenso porque habla de los 7 sacramentos, ¿sí? Los 7 sacramentos de la iglesia que nos ha dejado Jesucristo. Entonces iniciamos en el canon 834, ¿sí? Y va a ser un bagaje muy grande de cánones donde se nos va a hablar sobre esto. Entonces la función de santificar de la iglesia. Dice el canon así, y se lo quiero decir así tal cual literal para que lo tengan ustedes presentes. ¿Dónde encuentran el derecho canónico? Ya les he dicho la vez pasada. Lo pueden encontrar ustedes en la página del Vaticano, que es el sitio oficial del Vaticano, está en español, ¿sí? Váyanse a lo que es biblioteca y ahí encontrarán los libros
oficiales o textos oficiales, ¿sí? de el Vaticano o de la Iglesia. Más bien de la Iglesia, no decir del Vaticano, de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, el canon 834, y se habla canon porque canon significa regla, es de medir, por eso se habla de canon. Entonces la regla o el canon, ¿sí? Pero es mejor decir canon. El canon 834 dice así en el parágrafo 1, porque tiene dos parágrafos, es decir, dos parágrafos. La Iglesia cumple la función de santificar de modo peculiar a través de la Sagrada Liturgia, que con razón se considera como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la cual se significa la santificación de los hombres por signos sensibles y se realiza según la manera propia a cada uno de ellos, al par que se ejerce íntegro el culto público a Dios por parte del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y los miembros. El número 2 dice, este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Con esto, así, ¿qué quiere decir en síntesis? Porque quizás es tan enredoso, quizás es mucho lectura y quizás no me puedan entender. La función de santificar le ha sido dado a la Iglesia por Jesucristo, ¿sí? Vayan y enseñen, esa es la función de enseñanza, ¿sí? Vayan y bauticen, ya estamos hablando de santificación. Quien crea y se bautice, se salvará. Estamos hablando de una santificación a través de los sacramentos. Por lo tanto, función de santificar también es dado a los apóstoles, ¿sí? Y a quienes ustedes le perdonan los pecados, les perdonarán. Les quedarán perdonados. Y a los que se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es decir, Jesucristo está dejando esta función de santificar a los apóstoles, donde se funda la iglesia en Pentecostés. Por lo tanto, dice, la iglesia cumple la función de santificar de un modo peculiar en la Sagrada Liturgia. Dice, esta es una función de Jesucristo, sacerdote, ¿sí? Jesucristo nos santifica. A través de signos sensibles, les decía la vez pasada, símbolos, signos sensibles que van dándose o que se van utilizando dentro de los sacramentos. Se realiza de manera propia, claro, porque cada sacramento tiene lo suyo, lo propio. Además dice, se ejerce el culto en público. La medida que se pueda hacer se hace en público. Ciertamente ahorita estamos en un ambiente pues de contingencia, de estar en casa, de quedarte en casa. Entonces están viendo los sacramentos que no se hacen todos en público, pero se publican y es público eso. Cuando se publican, es público, pero también pueden hacerse sacramentos como la Eucaristía, por ejemplo, el sacerdote la puede celebrar él solo, sí la puede celebrar sin público. Claro que lo mejor siempre va a ser celebrarlo para todos, ¿verdad? Que entre todos celebremos. Dice, de la manera, dice, que se ejerce pues este cuerpo místico de Jesucristo, ¿sí? Además, dice que estos sacramentos, este culto, dice, se ofrece en nombre de la iglesia por las personas legítimamente designadas, ¿sí? Es decir, no cualquiera lo puede hacer. Y es por eso que la iglesia está regulando los sacramentos, porque no todos pueden hacer todos los sacramentos. Es decir, no todos pueden presidir los sacramentos, solamente algunos, ¿sí? Bien, entonces hablamos pues de que la misma iglesia no está tratando de imponer, sino regular. ¿Cuál es la diferencia? Imponer es que se hacen las cosas así porque yo digo, regular, para que haya un orden, ¿sí? Una cosa es imponer porque yo quiero que se haga así nada más, y otra cosa es regular para el bien de la comunidad, el bien común de todos. Es diferente, ¿sí? Que yo quiera ser autoritario porque yo quiero que todos ustedes me hagan caso, porque yo quiero que ustedes me obedezcan y se acabó. Diferente es
vamos a poner normas para que a todos nos ayuden a mejorar, a vivir y que todos estemos en paz y que todos estemos celebrando y viviendo y gozando y entendiendo lo que estamos haciendo. Todos nos beneficiamos, ¿sí? Que es diferente, o sea, no es ser autoritario, sino es entender la parte de la norma. Entonces, no todos pueden presidir los sacramentos. Por eso hablamos que hay ministros que pueden hacer ciertos sacramentos, pero no todos, ¿sí? Y dice, mediante actos aprobados por la autoridad de la iglesia. Es decir, la misma iglesia dice cómo se tienen que hacer, pues, ¿sí? Entonces, la iglesia puede realizar la función de santificar, especialmente a través de la liturgia, ejerce la función sacerdotal de Jesús, porque Jesús es sacerdote también, que significa pues con signos sensibles, y realiza la gracia, da salvación a los hombres. Tiene que ser un acto público, entonces lo realizan las personas designadas, legítimamente designadas, con actos aprobados por la misma iglesia. Cada uno tiene su lugar en la liturgia. Es decir, todos ustedes y nosotros, es decir el clero y los laicos, tenemos un lugar especial dentro de la celebración. ¿Sí? O sea, hay celebraciones en las que si no hay laicos, pues no se podría hacer. Así de sencillo. Entonces necesitamos entender que cada quien tiene su papel dentro de las celebraciones de los sacramentos. Y no es así como que, el Padre celebró solamente. No, todos celebramos, todos lo hacemos, ¿sí? Porque somos parte de esa misma comunidad. Entonces, los obispos tienen su propio lugar, que son dispensadores y incluso moderadores, promotores y custodios de los sacramentos. Los sacerdotes, por ejemplo, le ayudan al obispo a celebrar estos sacramentos bajo la autoridad del obispo. Un sacerdote sin la autoridad de un obispo no podría celebrar los sacramentos. Tiene que tener la autoridad. Es decir, un sacerdote que no responda a la autoridad de un obispo, ese sacerdote no puede ni debe hacer ningún sacramento. ¿Sí? Así. Entonces, tiene que estar bajo la autoridad de un obispo. Los diáconos, por lo tanto, tienen que hacer sus propias funciones que le corresponden dentro de la iglesia. Y los fieles laicos, pues según el modo propio de cada quien, lo que le toque hacer. Para esto, en el canon 836, hablamos de que hace falta la fe. Dice, siendo el culto cristiano en el que se ejerce el sacerdocio común de los fieles, una obra que procede de la fe y en ella se apoya, han de procurar diligentemente los ministros sagrados suscitar e ilustrar la fe, especialmente con el ministerio de la palabra, por la cual nace la fe y se alimenta. Es decir, por eso le decía, no podemos celebrar un sacramento eliminando la palabra de Dios. Y tampoco podemos celebrar un sacramento si las personas no estamos dispuestas a celebrarlo, es decir, no estamos formados para celebrarlos. Por eso se ocupa la fe. La fe se tiene que alimentar y se tiene que promover, pero también se tiene que extender, ¿sí? Es decir, la gente tiene que aprender, pero después compartir. Por eso espero que ustedes puedan compartir este video. Después yo lo estoy subiendo en YouTube para que ustedes lo puedan compartir de tal manera que pueda ser compartido y visto por más personas. Es para aprender, punto. Esa es mi intención, que ustedes aprendan para poder celebrar mejor nuestros sacramentos donde quiera que estemos, ¿sí? Bien, entonces se ocupa la fe, ¿sí? Para la celebración de los sacramentos, para incrementarla incluso y la predicación. Las acciones litúrgicas son celebraciones de la iglesia. En lo posible deben realizarse con la asistencia y la participación activa de los fieles. No se puede celebrar sin fieles, les decía, hay sacramentos en los que meros sin fieles no se puede hacer, sin fieles laicos. Pero hay, por ejemplo, la Eucaristía que se podría hacer, el sacerdote la puede celebrar solo, ¿sí? En caso de necesidad o en caso de urgencia, ¿no? En estos momentos en los que estamos así, por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿verdad? Que todos los sacerdotes estamos haciendo las Eucaristías aparte, solos, y entre semana pues las publicamos o las hacemos públicas, ¿no? Que es lo que está haciendo. ¿Quién es la autoridad? Por ejemplo, ¿quién es la autoridad
de la iglesia, así en general, para determinar cómo se tienen que celebrar estos sacramentos. La Santa Sede, es decir, el Papa y los obispos. Pero un obispo no lo puede hacer sin la autoridad del Papa. Fíjense, el Papa y los obispos. El Papa es la máxima autoridad, ¿sí? Pero los obispos, claro, están autorizados por el Papa en cada diócesis o arquidiócesis. ¿Sí? Usted le dice arzobispo al obispo de una arquidiócesis. Y está bien, es arzobispo. Sin embargo, el título jerárquicamente pues sería obispo. ¿Sí? Entonces, la Santa Sede es la que dice qué sí y qué no se debe hacer dentro de los sacramentos celebrados. ¿Sí? La Santa Sede. Y es la que edita los libros, es decir, nosotros en cada país se le mandan los libros, los libros litúrgicos, es decir, donde están todos los ritos escritos de cómo se va a hacer la celebración, se manda a Roma, al Vaticano, y en el Vaticano se leen, se corrigen, y entonces dicen, esto hay que corregir, esto hay que cambiar, esto queda, ¿no? Y entonces es la Santa Sede la máxima autoridad. Pero ¿quién se encarga, por ejemplo, de tomar en cuenta la cultura de cada nación, de cada país? Por eso se habla de una conferencia episcopal, es decir, los obispos de cada nación o de ciertas naciones unidas se juntan y estudian y procesan toda la información y se va al Vaticano, a la Santa Sede. ¿Sí? Eh, son cómo es la autoridad que se va dando dentro de la liturgia. Y eso está en el canon, le decía a ustedes, 838. ¿Sí? Entonces, al obispo, por ejemplo, diocesano, ¿qué le corresponde? Dar normas en su diócesis, detalles pequeños. Porque hay leyes, hay una ley que quiero ustedes que le quede bien claro. Porque esto aplica incluso en la ley civil, ¿sí? Dice, en la ley común, pues, dice, nunca una ley particular está por encima de una ley universal, ¿sí? Nunca. Es decir, un obispo de una diócesis no puede decir algo que vaya en contra de lo que el Papa haya dicho. No debe. ¿Sí? Así. ¿Por qué? Pues porque es una ley universal que el Papa mandó. Hay leyes en las que el Código de Derecho Canónico, perdón, va a decir según las circunstancias o según la autoridad de esa región o según los obispos. Es decir, te dan libertad de manejar o cambiar un poco la norma o la ley que no afecta a la ley universal, pero es muy explícita la ley cuando te da permiso para eso. Entonces, esta es la autoridad, ¿sí? ¿Qué son los sacramentos? El canon 840 nos va a dar el concepto de lo que es el sacramento. Dice, los sacramentos del Nuevo Testamento instituidos por Cristo nuestro Señor y encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres, y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. Por esta razón, tanto los arados ministros como los demás fieles deben comportarse con grandísima veneración y con la debida diligencia al celebrarlos. Este es el concepto de sacramentos que lo puedes encontrar en el canon 840 del Código de Derecho Canónico. ¿Sí? Te digo, lo encuentras en internet. Pon así en el buscador que quieras, ponle Código de Derecho Canónico, canon 840, y ahí vas a encontrar el concepto de sacramentos, que es el que te acabo de leer.
Entonces, por lo tanto, son pues acciones de Cristo. O sea, es decir, Él los instituye, Él los da. ¿Sí? Y de la iglesia, es decir, porque a la iglesia se los da Jesús. ¿Sí? Se los da Jesús a la iglesia. Hagan esto en memoria mía, por ejemplo. Son signos y medios con los que se expresa y se fortalece la fe. Es decir, se expresa y se fortalece la fe. Se rinde culto a Dios. Es decir, se alaba a Dios. También se rinde culto. Se realiza la santificación de los hombres. Contribuyen a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. Fíjate, contribuyen a crear y corroborar y manifestar la comunión eclesiástica, es decir, a crear la comunión. Por eso se habla de una regulación de los sacramentos para que no cada quien haga lo que quiera. ¿Sí? Ningún sacerdote, ningún obispo puede cambiar lo esencial de los sacramentos. Ninguno. ¿Sí? Es más, ni siquiera podemos cambiar lo que dicen los libros litúrgicos. Por eso el padre, van a decir ustedes, bueno, ¿por qué el padre no sabe lo que la misa o qué? Porque siempre tiene un libro ahí para leer, porque tenemos que respetar lo que dice el libro litúrgico. ¿Sí? Por eso lo hacemos. ¿Ustedes creen que a veces no tenemos ya memorizado el sacramento de bautismo, por ejemplo, cuando bautizamos muchísimo, o el matrimonio? Quizás sí, pero tenemos un libro en la mano para no equivocarnos, porque tenemos que decir exactamente lo que dice en el libro. Fíjense, tenemos que respetar eso, ¿sí? Y no andarnos inventando cosas. Que a veces la gente dice, ay, qué bonito porque fue algo diferente. Pero ¿estaba autorizado? A lo mejor no. Y si no estaba autorizado, entonces no tiene por qué hacerse así. ¿Sí? Es así. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es generar la comunión y no la división o confusión incluso de entre los laicos. Deben celebrarse pues con veneración y diligencia. Esto hay que respetarse. Con veneración y diligencia, sí, con la devoción necesaria se tienen que celebrar estos sacramentos. La autoridad de los sacramentos lo encontramos en el 841, dice, puesto que los sacramentos son los mismos para toda la iglesia y pertenecen al depósito divino, es decir, los sacramentos, los 7 sacramentos dados a la iglesia, le pertenecen a la iglesia, ¿sí? Y además, dice, es algo que tiene que respetarse, regularse bajo la autoridad suprema de la iglesia, ¿sí? Dice, corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la iglesia aprobar o definir lo que se requiere para su validez. Fíjate, no puedes hacer tú algo diferente. Por ejemplo, de repente salen, padre, ¿puedo cantar dentro de la iglesia? ¿Qué canto? Preguntamos qué canto, porque no puede ser cualquier canto. ¿Sí? Padre, es que es un canto bien bonito que me gustó, que escuché en internet. Pero espérame, vamos a escucharlo, vamos a ver cuál es, porque no puede ser así. ¿Sí? Hay cantos aprobados y hay cantos que no están aprobados. Y tienen que cantar los cantos aprobados. O mínimo, si queremos generar algo que con creatividad, que no diga nada en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Así. Criterio, que no vaya nada en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, entonces, la iglesia, la autoridad suprema de la iglesia se aprueba o define lo que se requiere para su validez. Es decir, la iglesia, la Santa Sede, es la autoridad para decir cómo se deben celebrar los sacramentos y qué es necesario para la validez. ¿Sí? ¿Qué es necesario para la validez? Entonces, ya que se reciben directamente de Jesucristo los sacramentos y son los mismos para toda la iglesia, solo la autoridad suprema aprueba o define pues lo que haga falta para su validez. Así es. No puedes decir, es que voy a inventar algo nuevo. Hay que respetar lo que está dado ya. Por eso repito, el padre, el sacerdote o el obispo tenemos siempre un libro en la mano o al menos en el altar, porque tenemos que seguir lo que dice ahí. De repente, pues ya no lo sabemos, pero cuando uno está en dudoso, pues hay que revisar para no equivocarse. Porque uno tiene que equivocarse. ¿Sí? Sobre el ritual a seguir, la celebración y la recepción lícita decide la Santa Sede. La conferencia episcopal dice al obispo diocesano, según el caso, según la cultura del Estado. No sabes que cada cultura
se toma en cuenta para hacer una liturgia viva que se entienda para la gente, ¿no? Bien, eh, entonces, tenemos lo que es los sacramentos de la iniciación cristiana. Le conocemos al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía como sacramentos de iniciación cristiana. O sea, asemejémoslo como a un niño recién nacido, nace, bautismo, ¿sí? Se le alimenta, la Eucaristía, ¿sí? Se le enseña, se le forma, la confirmación, ¿sí? Los tres primeros sacramentos se llaman así, de iniciación cristiana, porque eso es la iniciación de un cristiano. El nacer dentro de la iglesia, el bautismo. ¿Cómo se va a alimentar? A través de la Eucaristía, la misa, la comunión, ¿sí? El sacramento de la primera comunión, que le decimos así, o el sacramento de la Eucaristía. Y más se le forma, se hace que se le confirme, es decir, se le confirme la fe, se le forma, se le confirma, es decir, el muchacho, el joven, el adolescente o el que está siendo confirmado, dependiendo de la edad, tiene que confirmar su fe. Por lo tanto, pues, a eso le llamamos sacramentos de iniciación, ¿sí? Que son necesarios, pues, para completar esta iniciación cristiana, para que después puedas tomar compromisos como el orden sacerdotal, como el matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Quiero decir algo claro. Ustedes como laicos, o todos como fieles, tenemos el derecho de exigir los sacramentos. Y exigir se refiere a pedirlo como debe de ser, no a pelear, ¿sí? Porque la palabra exigir sonaría como, es mi derecho. No, espérame. Exigir, es decir, pedir, ¿sí? Entonces, tienen que pedir. ¿Y cómo tienen que pedir? Bueno, que estén dispuestos, ¿sí? Porque ¿cómo puedes pedir un sacramento si no estás dispuesto a recibirlo, ¿no? Los pastores, por ejemplo, deben darlos a quienes lo piden de modo oportuno, ¿sí? Es parte de tu derecho. Pero también los pastores, es decir, los sacerdotes, los obispos, tienen que dar estos sacramentos, pero viendo que se den de manera oportuna y que la gente, los que lo van a recibir, estén bien dispuestos a recibirlos, ¿sí? Los pastores, por ejemplo, y los fieles deben de procurar que estos sacramentos se pidan, pues, en forma, pero también se les prepare. De verdad, es necesario que sepas lo que estás celebrando. Es necesario. Porque si no sabes lo que estás celebrando, no lo vas a vivir. Solamente lo vas a tomar como una oportunidad para celebrar o para hacer una fiesta o para tener una comida, una pachanga, algo así, ¿no? Como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el canon 844 dice, los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos solo a los fieles católicos. Y esto lo reciben lícitamente solo de los ministros católicos. Es decir, los sacramentos son dados para los católicos. Para eso. ¿Y entonces los demás que no son católicos no van a recibir los sacramentos? No. La respuesta rápida es no. Pero, ahí va el pero, están las excepciones. Hay algunos que tienen, por ejemplo, el sacramento de penitencia, de Eucaristía y de unción de enfermos. Algunas religiones, bueno, algunos credos cristianos. Nosotros no nos podemos negar a darle un bien a los demás, porque hay religiones o credos cristianos que su bautismo sí es válido,
porque bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos, el sacerdote tiene la obligación de, pues, de estar actualizado y saber a quién sí, a quién no, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar, pues, preparados para recibir este tipo de gente en caso de que nos lo pidan. Dice el canon 844. Los ministros católicos administran los sacramentos legítimamente solo los fieles católicos, los cuales a su vez solo los reciben, dice legítimamente los ministros católicos, salvo lo establecido los otros parágrafos del mismo canon. Entonces, el sacerdote tenía que tener presente esto, quiénes sí celebran, o sea, qué credos religiosos cristianos sí celebran la penitencia y la Eucaristía y además su bautismo es válido. Esta es una responsabilidad de nosotros, no de ustedes laicos, es la responsabilidad del pastor, de los sacerdotes, este es nuestro deber, no de ustedes laicos, ¿verdad? O si me está viendo un sacerdote, pues igual, es obligación de nosotros saber para dar respuesta a estas personas que nos lo están pidiendo de modo oportuno, ¿sí? Y esto se dan casos, pues, donde casi no hay servicios y además donde quizás es muy difícil encontrar la evangelización según su credo cristiano o religioso. Bien, un fiel católico de un ministro no católico, por ejemplo. Entonces, dice el párrafo 2, en caso de necesidad o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual y con tal de que se evite el peligro de error o indiferentismo, está permitido, dice a los fieles, a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de enfermos, de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos estos sacramentos. ¿Sí? Como católicos, de repente viajamos a otros países y no encontramos una iglesia católica, pero tenemos necesidad de la Eucaristía, tenemos necesidad de confesarnos. Bueno, repito, hay credos cristianos, religiosos, que celebran algunos sacramentos y su bautismo es válido. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en ciertas circunstancias y en cierta necesidad se toma de ellos esos sacramentos. Pero porque no hay a tu alrededor cerca un ministro católico. ¿Sí? Son casos extremos. ¿Sí? El 3 dice, los ministros católicos administran legítimamente los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de enfermos a los miembros de iglesias orientales que no están en plena comunión con la iglesia católica. Es lo que decía ustedes. Credos religiosos que son cristianos, pero no están en plena comunión con la iglesia. Si los piden, dice espontáneamente y están bien dispuestos. Dice, y esta norma vale también respecto a los miembros de otras iglesias que juicio a la sede apostólica se encuentran en igual condición que las citadas iglesias orientales por lo que se refiere a los sacramentos. Es lo que él les había dicho. Por eso es que el sacerdote tiene que estar formado y saber qué religión o qué credo religioso cristiano sus sacramentos son válidos. Y eso nos toca a nosotros, saberlo. Así que tenemos que saberlo. ¿Cuáles son? Miren, varían muchísimos en muchos países. Así que si ahorita me lo preguntan, no les podría dar una respuesta así clara. ¿Por qué? Porque varía según cada país. Porque ustedes saben cuántas ramificaciones hay de cada credo religioso. Hay muchísimos. Entonces, no le podría dar así como que una respuesta clara, así bien definida, porque varía. ¿Sí? Por eso la conferencia de cada país se encarga de investigar todos estos credos religiosos para, en caso de que alguien se arrime a nosotros y nos pida un sacramento, pues podemos administrarlo, ¿verdad? No negarlo. Pero repito, esto es obligación de los pastores, no de ustedes laicos. Así que ustedes no se preocupen por eso, pero sí la conferencia episcopal sí ha determinado cuáles sí y cuáles no. Bien, entonces,
el ministro católico a oriental no católico, ¿sí? El parágrafo 3, que fue lo que hemos hablado, es lo que hablamos, lo que le dije a ustedes, que estén bien dispuestos. Un ministro católico a fieles que no son católicos. ¿Qué pasa con estas personas que no son católicas, pero también piden, dice, si hay peligro de muerte o a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal urge otra necesidad grave, los ministros católicos, dice, pueden administrar lícitamente sus mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, cuando estos no pueden acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a los sacramentos y estén bien dispuestos. Es decir, que el mínimo celebren los sacramentos o al menos crean cuál es el valor de los sacramentos que la Iglesia Católica también está celebrando. ¿Sí? Es algo mínimo. Es muy raro que suceda, la verdad, la experiencia es muy raro que suceda. Es muy raro, pero suele suceder, pero es muy raro. Normalmente se da entre en los soldados, por ejemplo, la Armada, los Navy, los Marines, donde sí permite cada país que profesen su religión. Por ejemplo, en este país, Estados Unidos, sí permiten que los soldados, los de la Armada, los Navy, todo lo que es la cuestión de defensa del país, sí les permiten celebrar sus sacramentos y su fe, su religión, y les dan permiso para todo eso. Entonces ponen un pastor para cada religión o para cada fe, y entonces hay veces que están en guerra, hay veces que van a otro lugar y no existe el pastor para ello, y acuden con un católico, ¿sí? Un pastor católico, un padre católico, un sacerdote católico, y él administra los sacramentos. Bien, hay sacramentos que imprimen carácter. ¿Qué es esto? Imprimir carácter es como un sello en la frente, o sea, no sé cómo decírtelo, un sello en el corazón que quede así marcado. Como marcan los animales en algunos países, ya ves que marcan con un fierro caliente, le marcan al animal en la piel y queda para siempre ese sello, ese fierro, decimos así. Bueno, pues así sería también los sacramentos que nos imprimen carácter, es decir, se dan y es para siempre. ¿Cuáles son? Los sacramentos, dice, que imprimen carácter: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Dice, los sacramentos del bautismo y de la confirmación y del orden imprimen carácter y por lo tanto no pueden reiterarse. Es decir, una vez dado, ya no se vuelve a dar. Una vez bautizado, ya no tienes por qué bautizarte. Que te cambiaste de religión, pues ya estás bautizado. Es más, si de otra religión cristiana, fe cristiana, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cambian a la Iglesia Católica, ya no les bautizamos. Ya nomás les anotamos en el libro cuando ingresaron a la Iglesia Católica, quisieron pertenecer a la Iglesia Católica, pero ya no se les vuelve a bautizar. Ya no. ¿Sí? Ya se les respeta. Entonces, si un católico, ojalá que nunca pase con ustedes, por favor. Sí, para están aprendiendo, ¿verdad? Ojalá que nunca vaya a pasar que están aprendiendo y que se vayan a cambiar de religión. Y por un capricho menos, ¿verdad? Si un católico se cambia a otra religión, ya no tiene por qué bautizarse, porque el bautismo imprime caracteres para siempre. Otro sacramento, la confirmación. ¿Sí? No todas las iglesias cristianas que no sean católicas o que están en plena comunión que no están en plena comunión con el Papa tienen el sacramento de la confirmación, pero algunos sí la tienen. Otro, el sacramento de la sacerdotal. Hay donde se tiene sacerdotes también como la Iglesia Católica también tiene, también se les forma, mandan al seminario, se les forma y son sacerdotes también, celebran la Eucaristía. Repito, hay iglesias cristianas que no son católicas y no están en plena comunión con el Papa o con la Iglesia, pero también tienen estos sacramentos. Y ha habido sacerdotes de otras iglesias cristianas que se han convertido al catolicismo y ¿qué creen? Se les acepta como sacerdotes, se les da la formación necesaria simplemente y se revisa su ordenación y si valió, pues se le deja y si no, pues se le ordena, pero ya se le respeta ese estudio, esa formación que ha tenido y se le acepta como sacerdote dentro de la Iglesia Católica. En algunos casos, no todos,
¿sí? Bien, entonces estos sacramentos no se repiten más, ¿sí? El canon 846 dice, en la celebración de los sacramentos deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añada, suprima o cambie nada por propia iniciativa. ¿Por qué? Porque si no, en pocas palabras sería, pues, ¿cómo les puedo decir? Una comida bien revuelta y todo mezclada ahí, todo así, chile con huevo, o no sé, todo mezclado ahí, pues, ¿qué es eso? No se define exactamente qué. Por ejemplo, por allá en algún lugar de la tierra caliente tenemos la comida que se le conoce el aporreado. Sí, la carne con huevo al mismo tiempo y con la salsa, chiles y tomate, cebolla, más otros condimentos ahí. ¿Dónde encuentras cada cosa? Está todo ahí revuelto, ¿sí? Entonces, los sacerdotes no tenemos por qué cambiar nada ni quitar nada de lo que dice el libro, ¿sí? Sí podemos explicarlo para que la gente lo entienda, claro está. Sí podemos explicarlo. Porque también es bueno que la gente entienda, pues otra vez, que estén dispuestos. Pero que un sacerdote cambie lo que diga aquí o que se invente algo para que quede bonita la misa o para lucirse, no. Y esto suele pasar a veces en los retiros espirituales, a veces sacerdotes por hacer llegar más según a la gente la palabra de Dios, hacen cosas extrañas que en lugar de hacer firme la fe, la hacen dudar a los laicos. Por eso es mejor respetar lo que está dado para mejorar y para guardar el orden y la comunión entre todos. Acuérdense, los sacerdotes, no podemos o no debemos confundir a la gente. Ya la gente se confunde. Es que este padre le hace así. Es que este padre dice de manera diferente. Incluso hay gente que va a decir, es que cada padre tiene su forma de hacerlo. No. Hay libros marcados que tenemos que respetar. Libros litúrgicos que tenemos que respetar. Así. Aquí en China, ¿va? Así es un dicho. Ni quiera que estemos, tienen que respetar los libros que están dados para cada país. ¿Sí? Entonces, dice, nadie añada, nadie suprima y nadie cambie nada por propia iniciativa. ¿Ok? Entonces, no se deben de quitar. Entonces, estos sacramentos de iniciación cristiana son pues bautismo, confirmación y Eucaristía. Y es con los que vamos a trabajar. Voy a trabajar estos días, las próximas semanas, y ya después pasaremos a los otros sacramentos, que es de sanación o de reparación, en caso de que hablamos de unción de enfermos, de penitencia o confesión, y después el servicio a la comunidad, ¿sí? Que es el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Sí? Bien, entonces, quiero continuar con esto. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el bautismo es la puerta de entrada a la vida en el Espíritu y de acceso a los demás sacramentos. Con esto quiero empezar el sacramento del bautismo. No me voy a extender ya porque ciertamente pues es así como mucho y dejarlo como ya falta poco tiempo, estoy viendo que falta poco tiempo, falta 15 minutos faltan para para terminar. Entonces simplemente es el sacramento del bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números del 1213 al 1284, va a decir así: es la puerta de entrada a la vida en el Espíritu y de acceso a los demás sacramentos. Bien, quiero dejar este espacio ahora para ustedes, para saludarles, pero también para contestar sus preguntas. Me gustaría leer sus preguntas. No sé cómo vamos. Eh, la verdad es que tengo que aprender estas cosas de los medios de comunicación para poder entenderles. Pero bueno, entonces, díganme ustedes las preguntas y se las respondo. Sí, escríbanlas aquí en el chat, por favor. Estoy abierto a las preguntas de ustedes.
Tengo, por ejemplo, a Lore Pérez, a Migdalia Palomo, a Cris Sánchez, Tina Jiménez, Mayra Moreno, Jamie Antonio, Yulma Valdovinos, María Lira, Silvia Pérez, Agustín Morales, Fide Osorio, Flaviano Castrejón, Salud Martínez, Rafael Avellaneda o Ragaza Ragaza, Estela Cuevas, María del Carmen Santamaría, Micaela Martínez, Olga Escalante, Amparo Arias. No sé cómo ver los demás comentarios. Esto es lo malo de las redes sociales, que no le entiendo mucho. Necesitaría aquí tener así como que ir anotando. Pero por favor, escríbame las preguntas. ¿Sí? Con gusto. Dice hace un momento una persona preguntó que por qué pueden bautizar los que no están casados. A ver, los papás del niño, no importa cómo estén, separados, juntos, casados, no casados, los papás no importa. Ojalá que estuvieran casados, ojalá. Sí, ojalá, pero no importa. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la culpa de tener unos papás que no quieran estar en plena comunión con Dios. ¿Ah? Entonces, gracias Migdalia Palomo por esta pregunta que me la está recordando. Porque la verdad no les sé entender aquí cómo leer los comentarios. Entonces, los padrinos sí deberían de ser casados. Sí deberían. ¿Sí? ¿Por qué? Oigan, pues mínimo que alguien le dé el ejemplo de fe al niño, ¿no creen? Pero después les voy a explicar por qué. En el sacramento del bautismo voy a explicar, ahí va a decir muy bien por qué. Pero así la respondo. ¿Los papás deben estar casados para bautizar a su hijo? La respuesta es no. Pero mi petición es que ojalá, por favor, cásense, estén bien con Dios. ¿Sí? Ahora dice, Padre, en estos tiempos, María Delgado, gracias por la pregunta. Padre, en estos tiempos de pandemia, ¿parejas en unión libre pueden comulgar? No. No pueden comulgar. No podrían comulgar. ¿Por qué? Porque es lo mismo, aunque no estuviéramos en pandemia, no estuviéramos así, no pueden comulgar. No deben comulgar. ¿Por qué? Porque no están en plena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no están casados por la Iglesia Católica, ¿sí? Así es. Si están casados por el civil, están casados por el civil. ¿Ese matrimonio es reconocido por Dios? No. ¿Es respetado por Dios? Sí, pero no reconocido como matrimonio dentro de la iglesia. Entonces no pueden comulgar. Estarían pecando contra el mandamiento, contra el sexto mandamiento que conocemos, ¿verdad? Que es no cometer actos impuros o no fornicarás. ¿Sí? Entonces, por eso no pueden comulgar en este tiempo de pandemia las parejas que están viviendo en unión libre, o sea, que no están casadas por la Iglesia Católica. Otra pregunta, por favor. Yo la leo aquí, porque no tengo más preguntas de ustedes. Uh-huh. Entonces, voy a... mire, ya encontré la manera de cómo leer sus... Amparo Arias, buenas noches. Hola Escalante, buenas tardes. También Micaela Martínez, saludos. Agustín Morales, buenas noches. María del Carmen Santamaría, saludos. Estela Cuevas, igual un angelito ahí. Lupita Pineda, saludos para Marvel Pineda. Ahí es cumpleaños de Marvel Pineda, felicidades. Se va a estar Tamirano, ¿eh? Migdalia Paloma, bendiciones y muchos abrazos. Rafael Avellaneda, saludos, compadre. Salud Martínez, con gusto, aquí estamos ayudándoles. Taino Castrejón, que Dios sea siempre bendecido. Juana Mondragón, gracias por ayudarnos a comprender. Y pues aquí estamos tratando de ayudarles, ¿verdad? Fide Osorio, gracias, sí, con gusto, estamos compartiendo nuestro tiempo. Agustín Morales, una pregunta, ¿por qué se permite que las parejas que no están casadas puedan bautizar a los hijos? Porque los hijos no tienen la culpa. Es la respuesta. ¿Por qué
se permite que las parejas que no están casadas puedan bautizar a sus hijos, porque los hijos no tienen la culpa de la irresponsabilidad de sus papás. Y el hijo sí tiene derecho a estar bien con Dios. Si los papás no quieren estar bien con Dios, el hijo sí. Por eso sí se permite que los hijos de los no casados por la Iglesia Católica se bauticen. ¿Sí? Porque los hijos no son culpables de la responsabilidad. Silvia Pérez, igual Dios le bendiga. María Lira, Dios te bendiga también a ti. Yulma Valdovinos, también Dios te bendiga. Jamie Antonio, saludos también para ustedes, familia Antonio López. Yasu Espinal Carranza, bendiciones también para ti, Yasu. Mayra Moreno, también saludos. Tina Jiménez, igual saludos. Cris Sánchez, saludos también para ti. Migdalia Paloma, bueno, es que tuve que poner un ejemplo para que me entendieran, ¿verdad? De la comida. Lore Pérez, también saludos. Ofelia Salgado, igual feliz tarde para ti. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Isabel Caín, saludos. Saludos, Isabel. Jamie, igual Catalina. Villaverde, pues igual, saludos. Sandy Mendieta, Jaime Villafuerte. Ah, mire, don Jaime Villafuerte Aguirre. Gusto en saludarle. Hola, padre. Soy José de acá de Kendo. Dice, ¿podemos conversarnos con usted por teléfono? Fíjate que no se puede realizar los sacramentos por medios de comunicación. Tienen que hacer los sacramentos de manera personal. Por eso no se puede celebrar la Eucaristía. Por ejemplo, por eso se ha insistido mucho en que celebre la Eucaristía, ya sea streaming, es decir, en live o online o en vivo, ¿sí? Que transmita la misa en vivo el padre por un celular, una computadora, no sé, pero que hasta ahí quede. Y la comunión no se debe dar después de misa, porque entonces ya estaríamos hablando de algo fuera de la misa, ¿sí? Y la comunión fuera de la misa no se puede dar sin antes, otra vez, de hecho le llamamos el viático, no se puede dar la comunión así. Entonces, no se puede hacer confesiones por teléfono. Pienso que ya vamos a poder empezar a hacer las confesiones normales, pero guardando nuestra distancia y con el cubreboca, pienso que se va a poder hacer ya. Yo lo voy a empezar a abrir ya la próxima semana en la misión, después de que el gobernador aquí de Carolina del Norte ha dado ya la oportunidad de hacer esto. Pienso que lo voy a hacer fuera de la iglesia, respetando los espacios y las distancias para que no nos escuche nadie, pero al menos haya protección para ustedes y también para uno. ¿Sí? Entonces pienso que la próxima semana abriríamos el sacramento de la confesión en la misión San Juan Diego. Eso te lo puedo asegurar primeramente a Dios. Ahí está Fide Osorio o José, que me preguntaste eso. Gracias por la sabiduría. Carlos Gaona, igual, saludos Carlos. Salud Martínez dice, Padre, ¿por qué dicen sacerdotes que no debemos recibir la comunión en la mano y que es una gran ofensa de Dios? Mira, en estos momentos, en este país, en Estados Unidos, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, a los obispos están de acuerdo que se reciban de tres maneras. Una, en la boca, que es la mejor para evitar que se caigan partículas al suelo. ¿Sí? Dos, por intinción, que es agarrar el cuerpo de Cristo, remojarla en la sangre de Cristo y comulgar. Y tres, es darla en la mano. Así que sí está autorizado en Estados Unidos dar la comunión en la mano. Hay sacerdotes que no les gusta darla. Y por eso los sacerdotes dicen, no está autorizado, no está bien, porque a los sacerdotes no les gusta darla en la mano. Pero es cosa de ellos. Pero sí está autorizado, sí está permitido y no es pecado y no es una ofensa contra Dios. La iglesia lo ha dicho. Así que no podemos ir en contra de lo que dice la iglesia. Cada sacerdote se respeta en que no le guste, pero tiene que respetar lo que la ley dice y ya. ¿Sí? Los sacerdotes estamos para obedecer. Entonces, no es una ofensa para Dios. Salud Martínez, eso. María Delgados, no se puede confesar uno por teléfono. No, te puede escuchar para darte algún consejo, pero dar la absolución no se podría. ¿Sí? Entonces, tendría que hacerse en persona la confesión. Repito, la próxima semana ya estaremos abriendo las confesiones en la misión San Juan Diego. La próxima semana.
Cristina Lucero dice, usted habló de jerarquía en las iglesias. ¿Qué función tiene monseñor? El título de monseñor es un título de honor que se le da a un sacerdote, nada más, pero no tiene jerarquía. Absolutamente nada de jerarquía. El título de monseñor para un sacerdote, un presbítero, no tiene ninguna jerarquía, solamente un título de honor. Nada más. Como por ejemplo, usted le dicen Cristina Lucero, uno le puede decir señora, otro le pueden decir doña Cristina. ¿Sí? Señora Cristina, otro pues doña Cristina. No sé, son títulos simplemente, ¿no? De respeto. Pero no tiene nada que ver con la jerarquía. Igual Carlos Gano, saludos y bendiciones para ti. Oliver Reina, saludos también para ustedes. Próxima semana, Fidio Osorio, entonces nos vemos por ahí para confesarnos. Pablo Malagón dice, hace un momento comentó sobre cristianos y católicos. ¿Qué es la diferencia de católicos y cristianos? Disculpe mi ignorancia. Mira, ellos se hablan de cristianos nada más y nosotros nos llamamos cristianos católicos para reafirmar o más bien para identificarnos, ¿sí? Entonces, cristianos católicos porque seguimos a Cristo. Y ellos se dicen nada más cristianos porque siguen a Cristo, pero no son católicos, es decir, no se identifican con la autoridad suprema de la iglesia, que es el Papa y los obispos. No la respetan, no la reconocen, pues. Incluso varían en algunas cuestiones doctrinales. Entonces, pero sí creen en Cristo, sí siguen a Cristo y por eso le llamamos cristianos. Por eso, ¿sí? Por eso se le llaman cristianos, solamente. Esa es la diferencia, simplemente. Somos cristianos, ellos son cristianos. Nosotros somos cristianos católicos, ellos nomás son cristianos. Para identificarnos, el nombre es para identificarnos. Por ejemplo, tú eres Pablo Malagón, yo soy Javier Castrejón. ¿Sí? Tú eres hombre, yo también soy hombre, pero tú eres Pablo Malagón, yo soy Javier Castrejón. Una manera de identificarnos, los nombres. ¿Sí? Aunque, te repito, los cristianos varían, porque hay muchos credos religiosos que varían sus doctrinas, varían sus enseñanzas, y nosotros los católicos tenemos bien definido por un derecho canónico, con un código de leyes, pues cómo debemos celebrar nuestros sacramentos. Bien, si no hay más preguntas, aunque María Delgado, en lo personal, a mí me da pesar recibir la comunión en la mano, y ahora esta pandemia la he recibido, ojalá y pronto. Sí, claro, María Delgado, se respeta y no hay de otra, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a las circunstancias por bien tuyo y por bien de los demás. Es decir, yo te podría dar la comunión en la boca a ti, pero imagínate que le di la comunión a alguien más y la otra persona está enferma y yo te doy en la boca, y si toqué tus labios con los dedos o agarré el cuerpo de Cristo y ahí va ya lo contagié yo, te vas a enfermar también tú. La enfermedad de aquella persona va a pasar para ti. Entonces aquí es protección para ustedes realmente. Es por eso, María Delgado, esperemos que pronto salgamos de esta. No hay de qué, Pablo Malagón. Bien, pues me parece que con esto termino. Les voy a dar la bendición. Creo que ya no hay más preguntas. Les voy a dar la bendición a ustedes. Nos veríamos el próximo martes a las 7 de la tarde, ¿les parece? Ya hablaríamos ahora sí del sacramento del bautismo. ¿Sí? Sería el tema, sacramento del bautismo. Por favor, les invito a que tengan así como una libreta, aunque sea un lapicero, para que vayan anotando las preguntas que vayan saliendo por ahí. O igual las escriben rapidísimo en el chat y ya yo las leo. Ya encontré cómo ver el chat. ¿Ok? Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Compartan este video. Lo voy a poner en la página San Juan Diego Misión. Está en YouTube también, la Misión San Juan Diego, para que lo compartan ustedes. Y si van a YouTube, se puedan suscribir ahí al canal, por favor. Dios les bendiga.